Muy buenas. Vamos a iniciar hoy nuestro programa de Derecho Penal Especial 2, ya superando el tema de la introducción, con el primer bien jurídico que es nuestra aspiración, darle un desarrollo lo más detenido posible por la importancia que él tiene. No es posible soslayar desde cualquier perspectiva de la vida social esa importancia, porque la fe pública, por la manera como ha evolucionado nuestro sistema jurídico, es evidentemente uno de los bienes jurídicos fundamentales, por una parte, y por otro lado, tampoco es posible soslayar esa importancia desde la perspectiva del ejercicio de la profesión, cualquiera que vaya a ser el medio en que se quiera desempeñar el abogado, aun cuando ni siquiera sea el ejercicio de la profesión, sino, por ejemplo, la actividad empresarial o la asesoría particular. La fe pública siempre va a estar ahí. En la primera parte de la presentación tienen ustedes un poco el sumario, el contenido de estos delitos, de este bien jurídico, pero como les señalaba desde nuestra primera charla, quizás el punto de partida, como lo será en todos los demás delitos, pues en este caso es el estudio del bien jurídico tutelado. Empezamos por ahí, esa es nuestra precisión, digamos, metodológica, pero también, digamos, nuestro punto de partida básica para otorgarle un contenido a este tipo de delitos que tienen una trascendencia, reitero, muy importante en la vida social, y lo es cada vez más por la manera como él ha evolucionado. En relación con el tema tenemos que hacer también una labor de aproximación, porque digamos, desarrollando un poco la apreciación, que es una apreciación de evidencia, de experiencia, en la configuración de todos estos títulos contra intereses jurídicos colectivos, pues la sola descripción del bien jurídico es compleja, es farragosa, no tiene un sentido gramatical ni mucho menos, no tiene un sentido naturalístico ni mucho menos, sino que obedece a una serie de consideraciones de evolución de la vida social que es necesario plantear desde el principio. En primer lugar, uno podría realizar hacia el tema de la fe pública como bien jurídico tutelado una aproximación de naturaleza puramente gramatical, que no es muy útil, la verdad, ¿no? ¿Qué es la fe y qué es lo público? Que son los dos sustantivos, y el sustantivo y el adjetivo que califica el bien jurídico tutelado. Si uno parte de la sola definición gramatical, pues es complejo. Yo recuerdo, y todos los años a mis alumnos se lo he mencionado, la fe, la primera definición que yo algún día oí sobre el particular, la oí en las primeras clases de religión, porque generalmente la fe está asociada a las creencias religiosas. Y una cosa muy antigua que se llamaba el Catecismo del Padre Astete, que se aprendía por versículos, señalaba que fe era creer en lo que no vemos porque así nos lo revela la divina providencia. Es un poco la fe del carbonero, es un poco la fe ciega. Finalmente la fe desde la perspectiva religiosa ni siquiera es una creencia, sino un don que se recibe desde afuera, pero evidentemente para esto no nos sirve de nada, porque no es ese tipo de fe a la que nos estamos refiriendo, es decir, no tiene un contenido religioso. ¿Y qué es lo público? Generalmente cuando realizo estas conversaciones con los alumnos, ellos siempre refieren lo público a lo que tiene que ver con el Estado, a lo estatal,
que tampoco es suficiente, porque no es la creencia o el principio de confianza que se deriva del ejercicio de la función pública, ni mucho menos. Ese es un concepto absolutamente amplio sobre esta materia. Realmente el contexto de la fe y de lo público proviene no del Estado, proviene sí de una cierta creencia, pero es una creencia que parte de la convención, que parte del acuerdo, que está en eso que el doctor Álvaro Gómez Hurtado llamaba el acuerdo sobre lo fundamental, el pacto social. Casi que en el pacto social está implícito también el problema de la fe pública, porque el pacto social implica la creencia, la convención sobre ciertos símbolos que ciertamente prestan una función en la vida social, prestan una función en la vida económica y realmente hace relación a una norma básica de convivencia. Esto quiere decir que sin fe pública se dificultaría enormemente, yo diría, si haría imposible las labores de convivencia social, porque la fe pública conlleva un principio básico que permite que la vida social fluya, y fluya en muchos aspectos. Hay un aspecto entonces, claro, fe significa confianza, fe significa creencia, pero es una creencia que no parte de un convencimiento ciego, sino de una convención, que parte de un pacto, que parte de un acuerdo de voluntades global, generalizado, que permite creer en ciertas cosas, que permite creer en ciertos aspectos. Y esa creencia permite a su turno que la sociedad pueda funcionar, que la sociedad tenga un desarrollo en sus diligencias cotidianas, en lo económico, en lo jurídico, etc. Finalmente, la fe es la aceptación generalizada en un signo o en un símbolo, que en este caso es claro que se trata de un signo o de un símbolo, es claro que representa algo, y es claro que representa algo porque la sociedad así lo ha asumido, porque la sociedad así lo ha aceptado. En eso consiste el bien jurídico de la fe pública. Sin embargo, no es suficiente, porque podría uno volver a la generalización que realiza uno en este ejercicio cuando lo comparte con los estudiantes. Fe es la confianza en lo público, la confianza en lo estatal. No, es mucho más que eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fe pública, no solamente hablamos del Estado en una parte importante, pero hablamos en general de una serie de mecanismos que permiten de manera cotidiana la convivencia social, y desaparecidos estos, como ya lo veremos oportunamente, pues desaparece también cualquier posibilidad de ejercer de una manera adecuada la vida social. Entonces, cuando a ustedes les pregunten qué significa fe pública, cuando esa inquietud parta de una persona que es ajena al derecho, la mejor referencia para obtener un concepto, para derivar un concepto tan amplio, tan ambiguo, tan abstracto, es referirse a lo que señala la ley, no porque haya una definición de fe pública, sino por el objeto que desarrolla la ley, o porque el objeto que desarrolla la ley ciertamente nos arroja un panorama claro de lo que significa la fe pública. Y lo que hay que determinar finalmente es cuál es el objeto material de las conductas que se establecen como delitos contra la fe pública, porque eso nos quiere señalar qué es finalmente lo que se está protegiendo a través del concepto de fe pública. Por la vía del objeto material podemos identificar un poco el contenido del objeto jurídico, el contenido del bien jurídico tutelado, ¿no? Y lo primero que debemos señalar respecto de ese objeto es que es un objeto o son objetos
de profunda trascendencia social y jurídica. Es decir, que no se refiere a cualquier tipo de circunstancias de la vida social sobre las cuales la sociedad ejerza un principio de confianza. No, son muy concretos y con papeles muy concretos, que además parten de un problema de comunicación, de un problema de simbología, de un problema de transmisión de información. Son símbolos que transmiten información y esa información se transforma en confianza en la medida en que el acuerdo de voluntades pues es respetado de manera generalizada. Y entonces podríamos señalar que el tema de la fe pública se limita a dos aspectos esenciales. Hay un tercero que está un poco en desuso, hay un tercero que es anacrónico, sobre el cual haremos alguna referencia, pero realmente los dos signos, los dos objetos que representan, digamos, un valor de convencionalidad social y un valor de confianza pública son la moneda en primera instancia y en segundo lugar el documento. Por eso, cuando hablamos de fe pública nos referimos generalmente a la confianza, a la creencia convencional en esos dos tipos de objetos, que tienen similitudes pero que tienen grandes diferencias. Quizás puedan tener alguna similitud y eso deriva en alguna manera en el tratamiento de los diferentes comportamientos, en la forma como se expresan objetivamente, pero muy diferentes en cuanto al valor y al papel que cumplen socialmente. ¿Cuál es entonces el interés jurídico? ¿En qué se apoya el bien jurídico, el interés jurídico de la fe pública en el caso de la moneda? Pues la moneda evidentemente tiene una dimensión social y económica que es absolutamente trascendental. En un mundo como el contemporáneo no es previsible, por ejemplo, la sustitución de un mecanismo como la moneda para volver, por ejemplo, al trueque tradicional o convencional. Eso no es posible en unas relaciones sociales tan complejas como las que debemos afrontar en estas épocas contemporáneas. El valor de la moneda como medio de cambio y como poder liberatorio de las obligaciones, pues es absolutamente trascendental. Sin ella sería muy difícil asumir, digamos, la cotidianidad de las relaciones sociales en un mundo cada vez más complejo, en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo cada vez más dependiente de esta convención social sobre el efecto propio de la moneda. Pero evidentemente tiene una dimensión que es pluriofensiva, en la medida en que cuando hablamos de la afectación de la fe pública mediante mecanismos que alteran el objeto material de la moneda, se afecta no solamente ese principio de confianza, de simbología que la misma entraña, sino también el orden económico-social. Y también tradicionalmente a mis alumnos les hablaba de un mecanismo casi que de guerra, o un mecanismo efectivo de guerra ocurrido en la Segunda Guerra Mundial tras el desembarco de los aliados en Normandía, como la moneda más fuerte, más dura, a través de la cual se pagaban todos los servicios logísticos de la guerra era el dólar. A los alemanes se les ocurrió que una buena manera de luchar contra los aliados era falsificar el dólar, para quitarle la confianza, para quitarle la circulación a ese medio que era básico para poder conseguir todos los pertrechos que necesitaban los aliados para poder continuar su camino hacia Berlín. Eso demuestra que tiene una condición que es mucho más allá que el simple acto de creer o de no creer, que el simple acto de
que se acepte de manera cotidiana como un medio liberatorio, como un medio de cambio. Va mucho más allá. Ciertamente la moneda, y lo vamos a ver en su desarrollo, tiene una trascendencia que abarca incluso el orden económico-social sin ninguna duda, es decir, es pluriofensivo. Pero claro, lo es por el valor en sí mismo, que es un valor simbólico. También lo comentábamos con amigos en relación con este tema, cómo el valor de la moneda es tan simbólico que los bienes y servicios que se pueden adquirir con ella, pues en relación con ese valor, pues no tienen ninguna conmutatividad, ¿no? ¿Qué vale un pedazo de papel impreso de tal o de cual manera para adquirir lo que con él se puede adquirir? ¿Qué valen esos impulsos electromagnéticos que significan la transmisión de ese valor de un patrimonio a otro? Realmente en sí mismos nada, pero en lo que ello significa sí. En épocas pretéritas los billetes contenían una leyenda que señalaba que uno podía arrimarse al Banco de la República a cobrar la suma de peso oro que se pagaba por la moneda, que la moneda implicaba. Claro, esto cuando la moneda se asociaba a un patrón de cambio, digamos, más fuerte, como el oro, como la plata, etcétera, etcétera. Eso cambió desde el convenio de Bretton Woods hace ya varias décadas, y obviamente lo que hoy funciona como respaldo de la moneda pues es la manera de ser de un Estado, sus recursos logísticos, naturales, patrimoniales, la confianza que se deposita sobre ella, digamos, de manera internacional, etcétera, etcétera. Entonces, la fe pública está involucrada a eso y no a lo que la moneda en sí mismo significa, porque tanto el billete como el metálico son apenas símbolos o signos, ¿no? Lo que los apoya es precisamente un respaldo del Estado y una confianza pública, la fe pública precisamente en esos efectos que son puramente simbólicos. Pero tiene una enorme trascendencia social, como puede verse, ¿no? No es dable el funcionamiento de una sociedad moderna sin su posibilidad, sin la potestad de poder acuñar su moneda o de al menos aceptar una moneda que sirva de medio de cambio y de poder liberatorio. Eso es lo que aprecia uno, digamos, en las grandes crisis modernas de ciertos estados, ¿no? Por ejemplo, la actual situación de Venezuela, ¿no? No es previsible, por razones de fe pública, por razones de la pérdida de confianza, recibir, cambiar o negociar con moneda venezolana, casi que ni al mismo interior de ese país, porque han perdido toda la confianza en el Estado y por ende en la potestad monetaria que tiene el Estado sobre el manejo de las relaciones sociales y económicas. Es allí en donde reside ese interés particular en la moneda, digamos, como fuente en la tutela de la fe pública. En el documento, que es el segundo aspecto, hay una valoración que es muy diferente y yo diría que incluso tan o más universal que en la moneda, porque la historia de la humanidad está vinculada al documento. Desde que el hombre es hombre, ha buscado transmitir sus experiencias, su conocimiento, su perspectiva, su historia a través del documento. Incluso mucho antes de que existiese la escritura como medio de comunicación, ya el hombre estaba produciendo documentos. Entonces, pues es un poco apabullante arrimarse, por ejemplo, a las pinturas de las cuevas de Altamira para examinar cómo
allí efectivamente el hombre se encontraba documentando, el hombre se encontraba produciendo objetivamente expresiones que daban cuenta de su vida diaria, de cómo era, de cómo cazaba, de cuál era su entorno cotidiano, ecológico, etcétera, etcétera. El hombre se ha encargado de documentar, que es finalmente expresar, que es finalmente informar a través de medios objetivos que contienen esa información. Y lo ha hecho de manera, digamos, profusa, de manera además permanente. También quiero participarles una apreciación sobre ese particular que para mí resulta bellísima por lo que eso significa desde el punto de vista de la expresión documental. Si se desapareciese la humanidad de un momento a otro, curiosamente no desaparecerían no necesariamente sus documentos, lo que ha documentado a lo largo de la historia. Algún día veía yo un documental en la televisión diciendo cómo quizás los primeros documentos que desaparecerían y en gran cantidad serían los documentos electrónicos, digamos, por su vulnerabilidad a la presencia de los medios, del medio ambiente, etcétera, etcétera, el agua, la lluvia, el calor, etcétera, deteriora enormemente ese tipo de información. En cambio, serían muy permanentes aquellos documentos realizados por el hombre sobre las piedras o en medios, digamos, más imperecederos o menos perecederos que este tipo de medios. Y realmente era una reflexión bellísima de cómo finalmente todo este tipo de información que documentamos en la actualidad pues desaparecería de una manera tan fácil. Esto lo veía yo hace unos 20, 30 años y hoy en día la opinión ha cambiado, y ha cambiado porque esos documentos ya no están en la Tierra, están en el espacio ultraterrestre. Qué maravillosa proyección de la documentación, que incluso podría ir más allá de la misma existencia de la humanidad, como ocurre por ejemplo con quizás el documento que pueda resultar en el curso de la historia o aún más allá del curso de la historia de la humanidad, que es el documento transmitido, creado entre otras cosas e ideado por un señor maravilloso que se llamaba Carl Sagan, ¿no? Que creó un disco de oro para que una sonda espacial que se llama, o sí se llama porque todavía existe, el Voyager 1, ¿no? Llevara ese disco con la información de lo que era la humanidad. Bellísimo además porque contiene la descripción del hombre sobre la base de la figura creada por Leonardo da Vinci para demostrar las proporciones de la anatomía humana, y además de eso ciertas grabaciones de lo básico, de lo cotidiano. Incluso creo que a una canción de los Beatles va allí, lo cual para la gente de mi generación es absolutamente conmovedor, por ponerlo de alguna manera. Pues bien, esa es la historia del documento, ¿no? Desde la piedra, desde la caverna, hasta el Voyager, hasta más allá de nuestro sistema solar, buscando que alguna vez alguna civilización, como quien encuentra una botella con una carta en el mar inmenso, pues así el señor Carl Sagan mandó un disco conteniendo nuestra información desde el punto de vista documental, la información básica de la humanidad. El documento entonces, tiene evidentemente una función que es informática, que es una función de transmitir información, que es una función de decir algo, de expresar algo. Tiene un valor informático. Y ese valor informático, ese valor de transmisión de información, es mucho más valioso todavía
hoy en día para las relaciones sociales de lo que fueron las pinturas en las cuevas de Altamira o el código de Hammurabi o la piedra de Rosetta o los papiros o los pergaminos o la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más porque lo utilizamos cotidianamente todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Uno, por la preeminencia de la tecnología sobre el documento. El documento más extendido hoy en día es el documento digital, ¿no? Desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es abrir nuestro teléfono, nuestras bases de datos, ¿no? Y verificar lo que ha pasado sobre ellas, etcétera, etcétera, transmitirlo, etcétera. Estamos documentando todo el tiempo, como cuando introducimos el pasaje o el tiquete de Transmilenio en un lector de datos, como cuando llegamos a la universidad y nos piden el carnet para ingresar, etcétera, etcétera. Es decir, todo el tiempo documentamos, todo el tiempo expresamos, pero hoy en día tenemos la virtualidad o la gran posibilidad de perpetuar a través de documentos nuestra propia historia, nuestra vida cotidiana. Y eso es documentar. Y evidentemente allí hay un factor de protección. Hay un factor de protección. El documento es finalmente una forma de acreditar información, ¿no? Y lo hace también simbólicamente, ¿no es cierto? Como cuando yo escribo una carta de amor, ¿no? Lo importante es lo que estoy transmitiendo, ¿no? Pero el medio a través del cual transmito esa información es lo que me permite perpetuar esa información o al menos objetivarla de alguna manera, ¿no? Entonces el documento es absolutamente trascendente a la vida social, fíjense, en una dimensión muy diferente de la que lo es en relación con la moneda, porque la moneda tiene un sentido, digamos, un poco más definido, más determinado, si se quiere más procaz. El documento es mucho más universal. El documento tiene un valor de transmisión de información que es fundamental también para la vida social. Pero en nuestro sistema jurídico lo que se protege no es cualquier documento. Lo que se protege es el documento que tiene la capacidad de servir de prueba, de acreditar probatoriamente esa información. Ese es el valor. Ese es el valor. Y ya lo vamos a ver cuando miremos los delitos en particular, cómo realmente la función de la fe pública en la tutela, cuando tiene por objeto el documento, cuando tiene por objeto material el documento, es básicamente no el documento en sí mismo. No vamos a convertir el documento en una especie de fetiche, como tampoco convertimos la moneda en una especie de fetiche, sino tiene, digamos, su importancia en la medida que transmite esa información, pero en la medida que lo transmite también permite probar lo que ese documento dice. Hay un tercer capítulo que es simplemente anecdótico, lo vamos a mencionar de una manera muy rápida, porque se trata de unos objetos que tienen algún valor en la fe pública, pero que están cayendo día tras día en el desuso. De hecho, no entiendo por qué el legislador del año 2000 insistió, quizás porque estaba muy bien montado desde el año 80, pero el legislador del año 2000 insistió en incluirlos allí como un mecanismo de tutela de la fe pública, que son los sellos y los efectos oficiales. Tienen un escaso valor simbólico y realmente han caído en un desuso bastante grande. Sin embargo, miremos desde esta misma perspectiva qué elementos comportamentales comunes, a pesar, digamos, de sus grandes diferencias desde la perspectiva de la antijuridicidad, tienen tanto la moneda como el documento. En primer lugar, la manera como se realiza ordinariamente el atentado contra la fe pública en ellos.
Y esto es muy importante porque fijémonos que tanto en la moneda como en el documento hay siempre un resultado, digamos, que es material, que es objetivo. Es decir, ese símbolo se traduce siempre en un ser, en una esencia que es ontológicamente objetiva, que es capaz de contener el símbolo en sí mismo. Una expresión, y es una expresión que es objetiva. Y eso nos determina entonces la primera manera de ser de la falsedad en ellos o del atentado contra la fe pública en ellos. ¿Qué es la falsedad? Que es la falsedad material en primera instancia, ¿no es cierto? Ese es un elemento comportamental. Cuando leamos en cualquier instancia del código el término falsedad, falsedad se refiere generalmente a la falsedad material, que es la manipulación con el ánimo de atentar contra el bien jurídico del objeto material. Y ese objeto material, en el caso de la moneda y en el caso del documento, se traduce en un símbolo objetivo, concreto, material, físico, ¿no? Cuando ese símbolo se adultera, cuando ese objeto material se adultera, primero, o porque se imita, en el caso de la moneda o en el caso del documento, o porque tomado un original genuino, se manipula, se modifica, se altera, estamos hablando de falsedad material, claro. En eso se parece, ¿no es cierto? En eso se parece. ¿Por qué? Porque finalmente se traduce en un objeto, en un objeto físico, en un objeto percibible por los sentidos, el objeto material de esas conductas, tanto el documento como la moneda. En segundo lugar, también, fíjese que el atentado a la fe pública se verifica no solamente porque se altere de esa manera o se imite, que son las dos formas, alteración o modificación, el objeto material, sino también por actos posteriores, porque ese documento verificado o transformado en esa manera se use o se haga circular. Entonces fíjense que hay un mecanismo posterior que también afecta el bien jurídico tutelado, ¿no es cierto? Bien porque se haga circular la moneda falsa, bien porque se use un documento que ha sido obtenido de una manera falsaria. También, eso quiere decir que tanto en uno como en otro caso, los atentados contra la fe pública, y eso ocurre muchísimo dentro de los bienes jurídicos de naturaleza colectiva, se penalizan en sus antefactos como en sus postfactos. Lo señalábamos en la presentación, genérica o introducción de los delitos contra intereses colectivos, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, se penaliza el antefacto y se penaliza el postfacto y se realiza además de manera independiente. Es una licencia que el legislador se ha dado en estos casos de delitos contra la fe pública.